tardes. Para mí es un verdadero placer presentaros a Patricio Nussholm, doctor en Psicología e investigador y docente de la Universidad Montpellier III, que nos va a hablar de la dualidad entre el disfrute y el sufrimiento en el trabajo desde la perspectiva de la psicodinámica. Este es un tema clave en estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, tiempos que nos han permitido, por otra parte, reflexionar o incluso replantearnos nuestra carrera profesional. Cuando quieras, Patricio. Buen día, mi nombre es Patricio Nussholm. Bueno, estoy contento, aunque sea en este sistema un poco atípico, de poder participar de este encuentro. Espero que, bueno, que en la próxima vez podamos vernos y poder intercambiar, porque bueno, lo que voy a contarles tiene que ver con lo que voy a buscar hacer hoy va a ser presentarles una disciplina a partir de la cual yo trabajo ahora hace un poco más de 10 años y a partir de la presentación de esta disciplina intentar pensar un poco los problemas de salud mental en el trabajo, los problemas de salud mental y de enfermedad mental ligados al trabajo, que finalmente es lo que nos reúne, creo, y lo que nos preocupa a todos. O en todo caso a todos quienes nos interesamos o queremos o gustamos de la ergonomía. Antes de empezar voy a presentarme rápido como para que sepan quién soy y de dónde vengo, y un poco también para que entiendan por qué en un congreso de ergonomía vamos a hablar de esta disciplina que se llama la psicodinámica del trabajo. Entonces me llamo Patricio Nussholm, soy argentino. Hice un recorrido primero de psicología clínica, después empecé a trabajar en relación con el mundo del trabajo. Entonces la primera vez que vine a Francia, en el 2005, hice un máster de psicología del trabajo especializado en ergonomía. Así que fue como un poco el momento en el cual descubrí el mundo del trabajo, en el sentido de descubrir el mundo del trabajo yendo a ver la gente trabajar, descubriendo qué es lo que hacen, hablando con la gente que trabaja, tratando de entender por qué hacen lo que hacen, por qué no hacen lo que a veces les pedimos que hagan o lo que los jefes les piden que hagan. Y después volví a Argentina, retomé las clases en la universidad, dando clases sobre todo de ergonomía cognitiva y de psicología clínica en la Universidad de Buenos Aires, y en ese contexto empecé una tesis de doctorado en cotutela entre la Universidad de Buenos Aires y el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, bajo la dirección de Mario Poi, del lado argentino, y de Christophe Dejoux, del lado francés. Y ahí fue como que me empecé a interesar cada vez más sobre la psicodinámica del trabajo. La tesis la terminé en 2015 y había venido a Francia para terminar la tesis y por ahora estoy en Francia. Estoy trabajando muy ligado a un instituto que es el Instituto de Psicodinámica del Trabajo, que está en París y con una sede en Toulouse, y ahora estamos abriendo una sede acá en Montpellier. Yo ahora vivo en Montpellier. Y desde el año pasado, ya van a ser 2 años, estoy dando clases y haciendo investigación, no solo en el contexto de este instituto, que se llama IPDT, ipdt.fr, para los que quieren echar un vistazo y hablen un poco de francés, sino también estoy con un cargo de dedicación exclusiva en la Universidad de Montpellier III, en el equipo de psicología clínica, lo cual es un poco particular porque estoy con psicólogos clínicos donde el tema del trabajo justamente no siempre ocupa un lugar muy central. Del mismo modo que a veces en la gente que se interesa en la cuestión del trabajo, el tema de la salud mental es un tema que no siempre es fácil abordar o entender, y que a veces se aborda a partir del modelo de los riesgos psicosociales, a pesar de que los riesgos psicosociales no tienen nada que ver desde el punto de vista epistemológico, teórico y la forma de conceptualizarlo con la cuestión de la salud mental. Ese es un poco el tema de mi tesis, donde comparo qué hacen los ergónomos y qué hacen los clínicos del trabajo, en todo caso quienes trabajan a partir de la psicodinámica del trabajo, ante los mismos problemas, porque en el fondo tanto unos como otros intervenimos ante los mismos tipos de problemas, y hoy sabemos que el mundo del trabajo genera, más que nunca en la historia, problemas
de enfermedad mental. O sea, nunca en la historia como ahora la gente eh, desencadenó tantos síntomas psicopatológicos, eh, no solo leves, como trastornos musculoesqueléticos ligados a la atención, o insomnios, o síntomas de ansiedad o de depresión, sino que hoy vemos una aumentación neta y clara de suicidios ligados a la situación de trabajo e incluso en el lugar de trabajo. Yo incluso desde que estoy en Francia estoy impactado cómo aumenta esto todo el tiempo en la estructura donde yo trabajo, eh, que es una estructura regional a nivel Occitanie, que es la región que regrupa las regiones que están entre Toulouse y Montpellier, por decirlo de una forma un poco bruta. Cuando yo empecé a trabajar con ellos, justo al final de la tesis, a principios de 2016, recibíamos más o menos un pedido de intervención por un suicidio en el lugar de trabajo una vez cada 2 o 3 meses, y hoy estamos casi en 1 o 2 veces por mes. Por más que no son datos oficiales, porque no hay datos oficiales ni en Francia, ni en Argentina, ni en España, supongo. La realidad es que sí sabemos y sentimos que cada vez más los problemas por los cuales nos convocan tienen que ver con problemas de salud mental. Entonces, la disciplina que yo les voy a presentar en el transcurso de los próximos minutos es la psicodinámica del trabajo. Es una disciplina que se inspira de 2 grandes corrientes teóricas. Por un lado, la ergonomía, principalmente la ergonomía de la actividad, la ergonomía de lengua francesa, como le dicen los franceses mismos, que no solo es de lengua francesa, porque hay mucha gente que trabaja a partir de la ergonomía de la actividad en todo el mundo. Y por otro lado, el psicoanálisis. Son las 2 grandes corrientes a partir de la cual se interesa a la relación entre trabajo, salud y enfermedad mental. La primera ola de psiquiatras que se interesó sobre este tema de la psicopatología del trabajo tuvo que ver con un grupo de psiquiatras y médicos principalmente que estaban durante el proceso de ocupación alemana. En Francia había un grupo de investigadores que trabajó mucho sobre este tema. Incluso entre ellos estaba Le Guillain, Sivandon, y había un catalán también llamado Toscayes, que seguramente muchos lo conocen, que se interesaron a estudiar esta relación entre trabajo y enfermedad mental principalmente, y hicieron una serie de estudios que seguramente muchos de ustedes conocen sobre las neurosis de los telefonistas, estudiaron un caso clínico muy conocido, que es el caso de las hermanas Papin, que eran unas empleadas domésticas que mataron a su patrona y a su hija de una forma muy sanguinaria, y a partir de esos 2 estudios se abre todo un debate en torno a por qué alguien se puede volver loco a raíz del trabajo. Entonces ahí hay toda una serie de hipótesis que son las mismas hipótesis que siguen rodando hoy en día. Una hipótesis que tiene que ver con pensarlo en términos de una etiología social, o sea, por ejemplo, en el caso de las hermanas Papin, es que es la revuelta de los dominados. Una hipótesis que tiene que ver con pensarlo en términos biológicos, tiene que ver con cómo fueron alimentadas estas chicas cuando eran chicas, etc., o con problemas neurológicos. Y hay una hipótesis que tiene que ver con una hipótesis más psicológica, que tendría que ver con la relación que tenían entre ellas, con la madre, con la jefa, en el contexto de un trabajo. Este debate todavía hoy existe. De hecho, cuando alguien hoy se enferma y se va con licencia, creo que en España no usan la misma palabra, pero alguien cuando se enferma en relación al trabajo se va con licencia, a menudo mucha gente va a decir: no, el problema no es el trabajo, el problema es un tema personal. Y esto tiene que ver con que uno no está dividido, sino que el trabajo, esta es la hipótesis central de la psicodinámica del trabajo, el trabajo es central en la construcción de la identidad al mismo título que la sexualidad. La sexualidad entendida en términos psicoanalíticos, o sea, no la sexualidad genital, digamos, de la relación sexual, sino la relación en términos de relación afectiva con el mundo, o sea, lo que pasa en nuestra vida afectiva, privada, íntima, de lo que llevamos dentro nuestro desde que somos chicos, pesa a igual título que el trabajo, que lo que hacemos en el trabajo. Entonces, esta primera ola de estudios sobre el tema de la relación entre trabajo y enfermedad mental
en la primera mitad del siglo XX, en algún punto se desinfla porque no se pudo probar, y de hecho no se puede probar, una relación directa entre trabajo o actividad profesional y enfermedad mental. Porque en realidad una de las trampas de las enfermedades mentales comparadas con otras enfermedades ligadas al trabajo o profesionales es que no es que tal situación de trabajo genera tal enfermedad específica, como por ejemplo pasa en yo por ejemplo cuando trabajaba como ergónomo en Bélgica durante el tiempo del máster de ergonomía, estudiaba las pescaderías y las carnicerías en la gran distribución en los supermercados, y una mujer que pasa 20 años a embalar pescado a bajas temperaturas, haciendo un movimiento repetitivo, es altamente probable que desarrolle trastornos musculoesqueléticos en el túnel carpiano. Alguien que trabaja, por ejemplo, en un call center, que fue el terreno de estudio de mi tesis de doctorado durante muchos años, sabemos que en determinadas condiciones de trabajo en el centro de atención telefónica es probable que desarrolle una enfermedad mental. Sin embargo, el tipo de enfermedad mental que va a desarrollar no tiene que ver con la situación profesional, con la situación de trabajo, sino que tiene que ver con su estructura de personalidad. Entonces, esto fue como un primer obstáculo en el estudio, y hacia los años 70, 80, se vuelve a estudiar este tema, un poco influenciado en Francia por el movimiento del Mayo francés, donde el trabajo estaba visto como sinónimo de alienación. Entonces se vuelve a ver como una cierta cantidad de estudios que se interesan a este tema, y aparece un investigador que de algún modo impulsó mucho esta disciplina, que se llama Christophe Dejoux, entonces, que es este médico psiquiatra con el que yo hice el doctorado, que se interesa en particular a esto que habían estudiado en la primera mitad del siglo XX algunos investigadores, y vuelve sobre el terreno a ver qué es lo que pasa. Y ahí, hasta ese momento hablábamos de psicopatología del trabajo, porque nos interesábamos a la relación entre trabajo y enfermedad mental. Ustedes saben, la psicopatología es el estudio de las enfermedades mentales, entonces la psicopatología del trabajo tiene que ver con el estudio de las enfermedades mentales relacionadas con el trabajo. Y una cosa que descubre Dejoux en ese momento, que tal vez algunos de ustedes ya conocen, tiene que ver con las estrategias de defensa que desarrollan los trabajadores para defenderse ante la situación de trabajo que les genera sufrimiento. Y es ahí que la influencia del psicoanálisis empieza a tener un lugar central, porque esta idea de defensa es propia de los trabajos de Freud, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y él se interesa a no solo qué es lo que hace que una situación de trabajo genere una enfermedad mental, sino que lo que hace es dar vuelta un poco a la pregunta y empieza a preguntarse cómo es posible que en determinados contextos extremadamente degradados la gente no se enferma. Entonces pasa de hacer la pregunta en torno a la cuestión de la enfermedad a preguntarse principalmente en torno a la cuestión de la salud. O sea, no solo por qué y cómo y cuándo la gente se enferma desde el punto de vista psicopatológico, o enfermedades físicas pero ligadas a la cuestión psicopatológica, sino que se va a interesar principalmente a cómo es que la gente se mantiene en un estado de normalidad a pesar de la situación que supone mucha restricción. De hecho, ayer tuve en consulta un señor acá en un dispositivo de prevención del sufrimiento del trabajo, y me decía, trabaja en el mismo lugar hace 25, 30 años, una situación extremadamente degradada, donde él me habla de acoso y me habla de todo lo que le hicieron durante 30 años. De hecho, con una actualidad sorprendente, mezclaba cosas que pasaron en el 94 con cosas que pasaron el mes pasado. Y al mismo tiempo es un señor que navega, que tiene un velero. Y yo no entendía bien por qué venía, y él me decía, pero usted, ¿qué es lo que está, cómo ve un poco el próximo tiempo? Está pensando en cambiar de trabajo, está pensando en hablar con su jefe, está pensando en hablar con sus compañeros de algo que no se habló hasta ahora, etc. Y él me dice, no, yo lo que entendí es que yo estoy en el medio de una tormenta, me faltan tantos años para jubilarme, y yo tengo el timón bien firme y yo estoy navegando la tormenta. En algún punto, las defensas son eso, no tiene que ver con que no haya tormenta, sino con tener una estrategia para poder
para poder aguantar de algún modo. La diferencia con este señor es que él es consciente de lo que está haciendo, de que él mantiene el timón, y las estrategias de defensa la mayoría de las veces no son conscientes, o sea, son cosas que hacemos o que de algún modo nuestro aparato psíquico pone en funcionamiento para dejar de pensar aquello que si pensamos podría desestabilizarnos a tal punto que podríamos desencadenar una enfermedad. Entonces, Christophe de Jong se interesa en esta noción de las estrategias de defensa e identifica 3 niveles de defensa. Hay estrategias de defensa individuales, cosas que hacemos para de algún modo dejar de pensar, por ejemplo, acelerar la actividad, o al contrario, no dar tanto en el trabajo para preservarnos un poco del hecho de que dar demasiado en el lugar incorrecto puede ser justamente lo que nos ponga a desarrollar un estado agravado de salud. Entonces hay estrategias individuales, hay estrategias colectivas, como tienen que ver con, por ejemplo, y este fue como el estudio central que él hizo durante los años 80, son cosas que un colectivo de trabajadores hace para dejar de pensar algo. Y lo que él más estudió fueron las estrategias viriles de defensa, son colectivos atravesados por la cuestión del coraje, en general colectivos masculinos, pero no solo. Y él estudió principalmente en la actividad de la construcción, con albañiles, donde lo que él veía era que mucha gente, a pesar de que le pedía, y es una cosa que ustedes como ergónomos seguramente ven, por más que le pedimos que usen casco, usen guantes, que respeten ciertos procedimientos, etc., igual siguen corriendo el riesgo. Por más que el trabajo prescripto pide que algunas cosas se hagan de una forma, hay algo que hace que los trabajadores no lo hacen. La hipótesis de los ergónomos, de la actividad, siempre era que hay una brecha entre el trabajo prescripto y el trabajo real. Ustedes lo saben bien, y de hecho nosotros retomamos esta psicodinámica del trabajo, estas 2 nociones, y que trabajar siempre supone cubrir esa brecha, y que en algún punto muchas de las conductas que no entendemos tienen que ver con que hay algo que los trabajadores están haciendo para poder trabajar mejor. Lo que de algún modo viene a aportar la psicodinámica del trabajo en ese momento es que muchas de las cosas que los trabajadores hacen no solo las hacen para trabajar mejor, con el menor riesgo posible, con el mejor resultado posible, incluso con el menor esfuerzo posible, sino que muchas de las cosas que los trabajadores hacen las hacen también para protegerse. Por eso hablamos de estrategias de defensa. Y en ese sentido, en estos colectivos de albañiles, lo que empezamos a ver fue que si los albañiles no usaban los guantes, no usaban los cascos, o incluso agregaban riesgos suplementarios como a ver quién subía más alto en un andamio, o a ver quién hacía más rápido determinadas conductas, determinadas tareas, esto tenía que ver con probarse, a ver quién era más macho, quién era más hombre, quién era más corajudo, y de algún modo esto hace que todo el mundo participa colectivamente del hecho de negar el riesgo, porque en determinados contextos pensar demasiado al riesgo puede impedir poder seguir haciendo el trabajo que tengo que hacer. Entonces, lo que pasa con las estrategias colectivas de defensa es que de algún modo son eficaces para calmar la ansiedad que podría impedir poder seguir haciendo ese trabajo, pero no reduce en nada, obviamente, el riesgo. Y para poder pertenecer a un colectivo de trabajo hay que compartir las estrategias colectivas de defensa. Entonces, si un albañil nuevo, joven, novicio, llega a la obra en construcción y dice, bueno, escuchen, yo me voy a empezar a poner el casco, voy a empezar a usar los guantes, el riesgo es que sea percibido como alguien que no está a la altura del puesto, que no es lo suficientemente valiente, que no es lo suficientemente hombre como para poder hacer ese trabajo. Esto tiene que ver con las estrategias viriles, pero bueno, hay otro tipo de estrategias colectivas, y el riesgo es que él sea excluido del grupo. Entonces, hay un tercer nivel de estrategias de defensa, que son las ideologías defensivas, que son cuando las estrategias de defensa colectiva se enquistan, como las guerras de clanes o los conflictos dentro de un equipo que está muy imbrincado, pero no lo voy a desarrollar ahora. En todo caso, lo que sí pasa a partir del momento en el cual empezamos a estudiar las estrategias de defensa y a interesarnos a la cuestión de la normalidad, de la salud, de cómo hace la gente para mantenerse en buen estado de salud a pesar de las restricciones,
ya no dejamos de interesarnos solo a la cuestión de la psicopatología del trabajo, o sea, la cuestión de la enfermedad mental en relación al trabajo, sino que empezamos a interesarnos también a este estado de salud. Y es por eso que hay una evolución en el nombre de la disciplina de la psicopatología del trabajo hacia la psicodinámica del trabajo, o la psicodinámica del trabajo, porque no nos vamos a interesar solo a qué hace que en el trabajo podemos generar una enfermedad mental, sino también nos vamos a interesar a qué es lo que hacemos para justamente no enfermarnos en un contexto degradado, o incluso cómo hacemos para que el trabajo esté al origen también del placer. O sea, no solo cómo hacer para defendernos en el trabajo, sino también cómo hacer para que el trabajo esté al origen del placer, de la cooperación y de la posibilidad de sentirnos cada vez un poco más nosotros mismos a raíz del trabajo. Entonces, esta disciplina de la psicodinámica del trabajo, una de las cosas que empieza a ver es que trabajar no es neutro. O sea, que cuando yo trabajo, trabajar o me hace bien o me hace mal. Pero tal vez una distinción importante que la mayoría de los ergónomos creo que la entiende, es que trabajar no es sinónimo de empleo. Yo puedo tener el mismo empleo que un compañero, el mismo cargo, la misma descripción de puesto, el mismo sueldo, pero puede que yo trabaje mucho y mi compañero no trabaje nada, o al revés. Del mismo modo que hay mucho trabajo que no está del lado del empleo, por ejemplo, todo lo que es el trabajo doméstico, todo lo que es el trabajo de voluntariado, todo lo que es el trabajo que uno hace, ir a ayudar a un amigo que se muda, puede ser un montón de trabajo, pero no es un empleo. Trabajar, y ahí en psicodinámica del trabajo retomamos la definición de los ergónomos y particularmente los trabajos de Wisner en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios. Trabajar es cubrir la brecha entre el trabajo prescripto y el trabajo real. O sea, trabajar es una actividad colectiva que permite generar un valor, ¿no? Es una actividad coordinada con otros, nunca trabajamos solos, pero al mismo tiempo soy yo el que trabaja, no de que todo lo que yo haga, necesariamente mis compañeros lo hacen de la misma forma, pero al mismo tiempo cuando trabajamos colectivamente respetamos ciertas reglas de oficio comunes. Bueno, hay muchas facetas del análisis del trabajo, pero lo que sí es importante es que trabajar supone comprometerse, de algún modo, para hacer que las cosas para que eso que nos pidieron, para que el trabajo prescrito pueda llevarse adelante. Y de algún modo, cuando uno trabaja y se confronta con lo que nosotros llamamos lo real, o sea, con todo lo que ocurre en el mundo que viene a oponer de algún modo resistencia a la posibilidad de hacer las cosas como yo tenía planeada. Y, por ejemplo, esta es la primera vez, tal vez no, pero bueno, confrontarme a dar una conferencia solo, por ejemplo, es muy diferente que hacer una conferencia frente a un auditorio. Entonces, eso para mí es algo real, algo nuevo, que supone adaptarme, desarrollar nuevas estrategias. No sé cómo están ustedes recibiendo esto, porque no puedo ver su cara, porque no estoy ahí para sentir un poco cómo lo están recibiendo. Bueno, en todo caso, lo real son las situaciones nuevas que se van presentando, las máquinas que se rompen, los sistemas informáticos que no funcionan, o el compañero que está de mal humor, o los imprevistos cotidianos, eso se llama lo real, nos confronta con el hecho de que la prescripción no puede llevarse adelante al pie de la letra, entre otras razones. Entonces, trabajar supone comprometerse para sortear todas las trampas, de algún modo, que lo real nos va imponiendo a lo largo del día. Pero cuando nos vamos confrontando a lo real, lo que nosotros sentimos es la experiencia de lo que nosotros llamamos sufrimiento. El sufrimiento es esa sensación pática, o sea, emocional, cuando estamos confrontados con una dificultad. Por ejemplo, yo estoy yendo de un lugar al otro, quiero llegar a horario, me encuentro con un embotellamiento. Bueno, si yo quiero llegar a horario, si yo quiero hacer las cosas bien, voy a hacer la experiencia del sufrimiento. Ese sufrimiento, que es parte del trabajo, no necesariamente siempre está al origen de la enfermedad. O sea, no es porque sufrí para hacer algo bien que necesariamente me voy a enfermar.
Pero sí en determinadas condiciones, cuando el nivel de sufrimiento o la brecha entre lo prescripto y lo real es demasiado importante, o justamente los que son reconocidos son los que menos se comprometen, o los que terminan haciendo elecciones para cubrir la brecha entre lo prescripto y lo real, que se oponen a lo que sería hacer buenas elecciones o hacer un buen trabajo, el riesgo es que ese sufrimiento, que es un sufrimiento que nosotros podemos llamar de ordinario, puede transformarse en un sufrimiento patógeno para hacer la diferencia con el sufrimiento ordinario, y ahí sí hablamos de enfermedad. Pero cuando todo eso que yo sufrí para hacer las cosas bien llega a buen puerto, o sea, cuando logro hacer buen trabajo, cuando logro participar de una dinámica colectiva y logramos hacer juntos una obra común que solo nunca podría haber hecho, y puedo beneficiar del reconocimiento por lo que hice, todo ese sufrimiento puede basculer como en francés, puede pasar del lado del placer. O sea, el placer en el trabajo y la posibilidad de disfrutar de trabajar tiene que ver con haber primero pasado por este estado en el cual no sé si voy a lograrlo. Con lo cual el placer, nosotros decimos que es secundario, es como un segundo tiempo en el trabajo, y siempre supone pasar por ese estado del sufrimiento. Pero justamente ese estado de sufrimiento también puede llevarnos a desencadenar a largo plazo o en el corto plazo, si hay un accidente rápido, una enfermedad. Y por eso es súper importante de entender el trabajo de estas estrategias de defensa que expliqué en el principio del taller. Les pido disculpas si es por ahí demasiado denso en tan poco tiempo hablar de tantas cosas, que permiten que mucha gente no encuentre el placer en el trabajo, pero tampoco está enferma. O sea, estoy en el trabajo, de algún modo, en un estado en el cual aguanto. O sea, en algún punto no estoy enfermo, pero al mismo tiempo tampoco estoy disfrutando de lo que hago. Y en ese sentido, la psicodinámica del trabajo se va a interesar a toda esta dinámica, entre placer, sufrimiento y defensa. Y para poder entender eso es necesario entender qué es lo que pasa subjetivamente cuando trabajo. Y en ese sentido lo que le pasa a cada uno es distinto. Y además también tiene que ver con una dimensión colectiva, porque como tenemos el trabajo prescripto y el trabajo real, también tenemos desde el punto de vista colectivo, y eso también es uno de los aportes de la ergonomía central, que está la coordinación prescrita sobre cómo tenemos que trabajar juntos y la cooperación, que es lo que logramos hacer cuando juntos decidimos cómo vamos a cubrir la brecha entre el trabajo prescripto y el trabajo real. Y la posibilidad de encontrar placer en el trabajo, satisfacción, disfrutar, tiene mucho que ver con cómo se construye esa cooperación en el trabajo. En general, la gente que se encuentra con grandes problemas de salud en el trabajo es gente que no logra cooperar en el trabajo con sus compañeros. Y hoy en día, y es un poco por eso que desde el punto de vista histórico vemos que aumentan las enfermedades mentales, construir la cooperación en el trabajo es más difícil que en la época de nuestros abuelos, por toda una serie de razones históricas que no voy a desarrollar acá, pero la realidad es que hoy construir la cooperación supone todo un trabajo para poder justamente hacer bien las cosas que queremos hacer juntos. Y ese es el desafío, y que en general tiene que ver con las demandas que nos hacen llegar o los médicos laborales, o los enfermeros y enfermeras, o los empleadores, o los representantes de los trabajadores, para poder pensar situaciones que se degradaron mucho. Lo que hace falta es crear las condiciones para pensar cómo individual, pero sobre todo colectivamente, estamos trabajando. Entonces, cuando hablamos de cómo estamos trabajando, no tiene que ver con algo solo individual, sino también con algo colectivo. Bueno, más o menos esto es lo que yo les quería contar, creo que estamos más o menos en tiempo. No va a haber un tiempo de intercambio hoy, pero estoy a su disposición si quieren que intercambiemos en otro contexto o en otro momento. Mi correo electrónico lo tienen, o también lo pueden hacer llegar a quienes lo deseen, y si no, seguramente lo pueden encontrar por internet. Hay muchos artículos en psicodinámica del trabajo, hay una revista que se llama la revista Travailler, pero también publicamos bastantes artículos en castellano en la revista La Boreal de la Universidad de Porto, que es una revista en línea. Así que bueno, les deseo un muy buen congreso, aunque sea en estas condiciones un poco atípicas, y
si quieren saber más sobre estas disciplinas, hay libros, muchos que están traducidos al castellano: Trabajo y desgaste mental, de Modus Laborandi. Hay varios libros que están traducidos. Le hablo de ese porque es como por un poco el libro de referencia, pero creo que está también Trabajo Vivo, que fue traducido en Argentina por Topía. Bueno, son 2 tomos. Bueno, hay muchos libros, principalmente de Christophe Dejour, pero también de Pascal Molinier. Hay muchos artículos, yo publiqué algunos en castellano. Bueno, cualquier cosa, saben dónde seguir estudiando un poco estas cuestiones de salud mental, y cualquier cosa que necesiten no duden en escribir. Muchas gracias y que tengan un buen día.